Con motivo de los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras en el Instituto de Investigaciones Filológicas, quisimos sumarnos a las celebraciones y lo hicimos con este elogio a la docencia, en el cual varios investigadores e investigadoras del instituto rememoran su tiempo como alumnos o alumnas en esta facultad y después hablan de su experiencia ya como docentes y cómo se liga la investigación, la docencia y la vida estudiantil. Creo que es un repertorio muy rico de experiencias, de ideas sobre lo que es para México, para cada uno de nosotros, esta facultad que nos ha dado tanto. Nos dio conocimientos, nos dio amigos, nos enseñó lo que es ser maestros y estamos felices de celebrar con ustedes, queridos colegas y alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras, estos 100 años que han sido tan productivos. Vamos a ver pedacitos de entrevistas un poco más largas que se guardarán con mucho cuidado también como tesoro de nosotros, tesoro compartido, y esperemos que sea una muestra del cariño que les tenemos a todos ustedes, a la facultad y a la universidad. Muchas felicidades por estos 100 años y que vengan muchos cientos más. De pronto llego a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar letras y se abre para mí un camino maravilloso, con muchas posibilidades, con mucha libertad. Fui feliz al entrar a la facultad. Uno que recuerdo mucho es Amancio Bolaño, que nos enseñó literatura y nos enseñó fonética con Platero y yo. Oh, yo me aprendí de memoria Platero y yo, y la clase con Amancio fue extraordinaria. Pero en 70 ya se había fundado el Centro de Estudios Mayas, dirigido por Alberto Ruz. Además, hice un vínculo con ese hombre profundo y largo. Qué ser tan afín a mí en muchos sentidos, pero hacer investigación alimenta la docencia y la docencia alimenta la investigación, porque todas las inquietudes de los alumnos que expresan en sus preguntas, pues siempre enriquecen, siempre enriquecen. Me ha dado una formación eh, no solo profesional, sino que es una formación humana en el sentido de que eso trasciende lo que uno sabe, eso trasciende lo que uno puede aprender de la universidad, trasciende en el sentido de que uno se transforma en un ciudadano, no solo del país, sino un ciudadano de esta comunidad universitaria. Y para mí, por ejemplo, haber tenido ese conjunto de profesores, Paula Vianello, Patricia Villaseñor, Carolina Ponce, Salvador Díaz Cíntora, qué sé yo, se me olvidan ahora otros profesores, pero fue un buen momento en el Colegio de letras clásicas. Algo que para mí es un sello distintivo también, cómo hacer hablar a los clásicos para nuestros días, que no son cosas de museo, que no son cosas del pasado, sino que palpitan en nuestro presente. Y, y eso era, digamos, de estas enseñanzas de la doctora Vianello. Y en lingüística, el doctor López Blanch, Elizabeth Luna, que era una jovencita, era una mujer de mi edad, de hecho, ¿no? Y de repente se presentaba como maestra. Y José Moreno de Alba también, ¿no? Estábamos creciendo como investigadores los que están en este campo,
junto con los estudiantes con sus demandas que querían hablar del carnaval, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas. Y es lo que yo aprendí de Margit Frank, que fue otra influencia tremenda. Ella me formó, se puede decir, conduciéndome así de la mano, ayudándome. Me dedico a la lingüística gracias a haber pasado a la facultad, porque cuando yo entré a la licenciatura no tenía ni idea de que se podía estudiar lingüística o que existía esa carrera. Pues sí, esa clase de introducción a la lingüística la daba Cecilia Rojas. Entonces fue justamente gracias a ella que me enteré que existía la lingüística, ¿no? Y después, bueno, también hubo grandes maestros de lingüística, ¿no? Gloria Báez, por ejemplo, también fue muy buena maestra en el sentido de que dialogaba mucho con los estudiantes. Beatriz Arias también fue justamente muy buena maestra en la licenciatura. Por ejemplo, bueno, Federico Álvarez fue un excelente maestro, ¿no? De mis maestros favoritos de siempre, pues, ¿no? Lo hacía pensar a uno mucho, ¿no? Por fortuna también tomé clases, por ejemplo, con Aurelio González, con Enrique Flores. Entonces sí, hubo muchos maestros que influyeron mucho en mí. Yo creo que el primero es uno que acaba de fallecer, el doctor Arturo Ramírez. Él porque tenía ya muy establecido su modo de enseñar cómo evolucionaban los cambios fonéticos del griego. Entonces nos hacía así como reglitas muy específicas. Entonces ahí pues creo que he tenido un mayor impacto en los alumnos porque fundamentalmente me encargo de recibirlos, digamos, de hacerles el examen para que entren a la maestría, de leer sus proyectos o sus anteproyectos para que sean evaluados y finalmente si son aceptados o no. Marcó un antes y un después en mi vida a entrar a la facultad y conocer a tan extraordinarios maestros, la formación que me dieron, los consejos que me dieron, ¿no? No solamente en el área académica, sino fue una experiencia vital. Tuve grandes maestros y por supuesto la primera y más importante, la doctora Lourdes Franco. La conocí en quinto semestre de la carrera. Ella impartía la materia de novela española contemporánea. Y bueno, o sea, aprendí con ella una cantidad de cosas, no solamente te reitero, sobre narrativa española, sino sobre algo que me parece fundamental, cómo dar clases y cómo quería yo ser como maestra, ¿no? El maestro Agustín Romeo Tello, que ya no está ahorita en la facultad, o sea, está dando clases en otro lugar, pero era una maravilla de maestro. Y bueno, con él conocí a los autores que siguen siendo mi gran pasión y conocí algo importante también, que es la manera en que debía yo tratar a los alumnos. Nunca nos faltó al respeto, pero a felicitar muchísimo a la FAC. Reitero, es un espacio de libertad, es un espacio de pensamiento, de crítica, un espacio privilegiado y un privilegio haber sido su alumna y ahora un privilegio formar parte de su cuerpo docente. Yo soy de formación historiadora y estudié ahí la licenciatura, después la maestría y tiempo después el doctorado. Yo como que cuando terminé la maestría no pensé que fuera a ser un doctorado y pues sí, gracias a eso estoy aquí ahora, ¿verdad? Y alguien, no recuerdo quién, me dijo, pues el doctor Matute estudió la relación de Giambattista Vico con Lorenzo Boturini. Entonces lo fui a buscar, él había sido mi maestro y enseguida me aceptó dirigirme la tesis y bueno, pues me acuerdo que aprendí muchísimo con él, me dio un buenísimo tema de tesis que yo no tenía propiamente tema de tesis. Entonces a él lo recuerdo de manera muy entrañable. También recuerdo a la maestra Rosa Camelo. Yo no tomé clases con ella, pero ella dirigió mi tesis de maestría y estudiaba muchísimas horas para preparar las clases y poco a poco pues me fui metiendo en ese campo. Además, bueno, el dar clases motiva mucho, ¿sí? Uno aprende mucho preparando la clase y aprende mucho de las preguntas de los alumnos, ¿sí? Pero también a partir de los profesores como
como Roberto Heredia, como la doctora, la maestra y doctora que luego se fue a estudiar clásicos allá en Italia, Alma Vallejos. Ellos eran los que nos enseñaban el griego y el latín en esos momentos. Pero también Tarcisio Herrera, que era director de la Nacional Preparatoria y que nos invitaba a muchos de los eventos. Teníamos el auditorio, teníamos el teatro, teníamos el cine, se venían los intelectuales europeos más importantes y los podía uno ver directamente. Entonces, era un ambiente verdaderamente magnífico, ¿no? Para Paola Vianello, por supuesto, que fue mi gran maestra. Yo viajé con ella a Grecia y encontramos allí todos los museos posibles. Ella misma me guiaba a las zonas arqueológicas. Pepe Moreno me dejó claro que no se puede entender este mundo cultural sin entender la lengua, el soporte, el código. Era muy buen maestro, tenía un sentido irónico, pero además uno le podía preguntar disparates. Recibí un premio internacional importante y fui a Santander a recibirlo, el Menéndez Pelayo, y yo nombré a todos mis maestros en ese discurso, mis maestros que fueron clave. Y ahí estaba Nona, bueno, le decíamos Nona, la gente la conoce por Nona, Margo, Pepe. La investigación, igual que la vida, te pone en unas yes, en unas y que tienes que saber el costo de tomar este lado o tomar este. Eso lo aprendí en la UNAM, eso me lo enseñaron mis maestros, en un gran respeto, pero casi cuando llegabas con el camino de la tarea, con la Y, y te decían, está usted más perdida que no. Respeto a que el otro puede disentir y se puede equivocar. Y eso es tolerancia. O sea, lo que te enseña la UNAM es a funcionar como un ser humano en sociedad, en respeto. Yo creo que Enrique Hughes fue la figura más importante en mi formación. Tengo muchísimos maestros a los que les debo muchísimo. A la maestra Julieta Tapia, que fue mi maestra de griego 4 semestres. A Graciela Hierro, que Graciela Hierro desde el primer semestre de la licenciatura hasta el último del doctorado estuve trabajando ética con ella. Sánchez Vázquez, por supuesto, fui el último grupo que dio clases de Sánchez Vázquez en licenciatura. Para dar una hora de clase estudiaba mínimo 3 horas y eso era para mí muy bueno, no solamente para preparar la clase, sino porque de ahí salieron mis libros. Yo creo que la facultad realmente nos formó y lo que somos ahorita es gracias a la facultad, por todos los profesores que tuvimos, las experiencias. Porque, por ejemplo, veo a muchos estudiantes también que estudian la carrera de letras, tomarán otro camino, pero lo que ya nos dio la facultad, eso ya va a ser parte de nosotros. Mira, yo creo que esto con los alumnos, yo creo que es una interacción. Yo les puedo dar a los alumnos, pero los alumnos también me dan a mí. Y me dan una nueva visión. Y claro que sí, siempre yo que tomo algún tema, ellos me lo actualizan con algún cuento que conocen, que se parece, o por lo menos alguna conferencia, pero yo creo que uno tiene que compartir, porque como dice la Celestina, el bien que no es compartido no es bien, en todos los sentidos, pero también en esto. Pues yo decía que bien valía una tarde en la universidad por toda la vida. Y yo pues quise mucho a la Facultad de Filosofía. Yo pensé a mis alumnos, pues no los voy a crear como un árbol que den semilla. Posiblemente yo les deje la semilla a ellos. Yo lo que quiero es que mis alumnos sean como una estrella, que por luz propia brillen. Y me marcó mucho la Facultad de Filosofía. Con sus maestros, después con la enseñanza. Esa calidad humana extraordinaria, que es lo mismo que tiene la doctora Mercedes de la Garza. Nos arropa como si fuéramos sus hijos
y es la que nos dio las primeras oportunidades en el Museo de Antropología, dando visitas guiadas, en sus clases, que nada más para tener un poquito de nervio nos decía, esta clase fue la del doctor Alberto Ruz, el descubridor de la tumba de Palenque en 1952. Siempre procuremos llevar a los chicos a los sitios. O sea, no solamente les podemos pasar miles de imágenes, nos decía la doctora de la Garza, pero que ellos vean el esplendor de las grandes ciudades, el calor, los mosquitos, la comida, pues te cambia un poco la vida. Entonces, como investigador me permite estar en varios temas a la vez, ver en congresos nacionales e internacionales esta discusión con los colegas y estar al día. Entonces, el estar al día, esto pues se lo lleva uno a las aulas, está uno constantemente renovándose y poniéndose pues, todo el conocimiento al día. Tuve un encuentro ya en estos pasillos con Concepción Company. Y un día platicando, vimos que hacíamos lo mismo, ella desde la lingüística y yo rescataba los textos literarios propiamente y periodísticos. Con Concepción aprendí que la metodología de la edición crítica venía de mucho tiempo atrás y que era todo un ritual metodológico que curiosamente Ana Elena lo había hecho intuitivamente y que después lo fuimos documentando en la metodología. Esa apertura de las dos me llevó a voltear hacia los alumnos. Creo que Concepción es la gran maestra en lingüística, yo creo que como lo fue Ana Elena en su momento en la literatura. Como mi sello, si lo ves de Ana Elena, Concepción, Blanca, Fernando Curiel, tenían la misma vocación docente, siendo todos investigadores. Hasta Blanca Estela como profesora hacía investigación. Y esta relación cálida, abrir caminos, abrírmelo a mí y todos ellos, fue como la escuela que yo quise darle continuidad. Sería como mi homenaje a ellos. Me dio la ocasión de conocer a colegas, alumnos, que fueron luego amigos personales, no solamente condiscípulos. Por ejemplo, don Jorge Ignacio Rubén Mañé me dio a conocer los fondos documentales que hay sobre la Nueva España en el Archivo General de la Nación, fondos documentales en latín que nadie tocaba por ese hecho, o Antonio Latorre, como digo, que me hizo conocer el trabajo de la nueva revista de Filología Hispánica, en donde luego me pidió colaborar en la elaboración de la bibliografía que publicaba esa revista. El rey Fernando Vera, hasta la fecha, aquí mismo creo que tuve ocasión y gusto de dialogar con él. Pues sí, de alguna manera se dio presencia de mi manera de pensar profesional en él. Un colega casi como estudiante universitario que derivó a trabajar en el Archivo General de la Nación. Hablo de Roberto Heredia Correa, fallecido lamentablemente hace algún tiempo. El entrar a la Facultad de Filosofía y Letras me cambió no solo la vida académica, sino la vida en general. Y luego tuve el profesor Ávila, el profesor Lope Blanch, Marina Arjona, Antonio Alcalá, y otro que fue fundamental y que ahora lo tengo de colega por ver la forma diferente de hacer lingüística fue Ricardo Maldonado. Yo no me entiendo como investigadora sin dar clases. Eso sí no lo entiendo. No puedo entender, sobre todo en mi área, ¿no? En otras áreas no sabría decir, pero en mi área es importantísimo. Entonces, yo no podría ser investigadora sin la docencia. Eso me queda muy claro. Simplemente la facultad es un lugar especial. La UNAM es una universidad especial, pero la Facultad de Filosofía y Letras es un privilegio desde el punto de vista académico
Allá han estado los grandes humanistas impartiendo clases, pero también desde el aspecto de el vínculo con la sociedad. Pero el maestro que me marcó mi vida fue Alberto Ruz, arqueólogo que en 1952 había descubierto la gran tumba de Pacal. Creo que en la vida de mis estudiantes he despertado su amor por el estudio y la comprensión de las culturas mesoamericanas, especialmente la maya. Entonces yo creo que la facultad para mí ha sido una fuente de conocimiento y fuente también de afectos que les va uno tomando a los alumnos durante su trayectoria. Entonces creo que la facultad me ha dado mucho, no solo en conocimientos, pero también en afectos y emociones. Bueno, pues espero que la Facultad de Filosofía y Letras siga creciendo y que tenga maestros de gran riqueza intelectual y de grandes alcances académicos. Bueno, para mí fue fundamental, pasar por la facultad y también pasar por lo que es la República de las Letras, ¿no? Que es, yo me imagino que es como una de estas alegorías del cielo del siglo XVIII, formada por grandes personajes. Entonces, de pronto te acercas, en el caso de profesores de la facultad, a Ramón Shirao, que fue para mí un segundo padre. Ana María y Ramón, me cobijaron de una manera extraordinaria. También, por ejemplo, Sergio Fernández era un maestro extraordinariamente afectuoso, comprometido con sus alumnos, y te transmitían una pasión y un sentido de vida, que es algo que yo necesité muchísimo. Que muchas veces de las clases, de la interacción con los alumnos, de las preguntas que te formulan, surgen proyectos de investigación o a veces te abren ventanas que tú por ti misma jamás habrías podido descubrir. Otra persona muy importante fue Salvador Elizondo, porque era un apasionado absoluto de la poesía y de esa parte de la poesía que no puedes traducir al lenguaje prosaico, ¿no? Que es como un secreto, algo encriptado. Y Huberto Batis, que también fui su alumna, era tremendo, pero también era muy generoso, entonces una cosa por otra, porque era que decir que todos eran medio tremendos, pero una cosa por otra. En la Facultad de Filosofía y Letras aprendí moral. Fue una clase de moral. Logré ser profesor, cosa que me gustaba mucho a mí. Yo admiraba mucho a mis profesores y sí quería yo ser profesor por otros motivos, pero me ganó la docencia y la universidad me ganó. Me arrastró a la investigación porque yo metí la mano. Y alguien me jaló por allá, llamado Rubén Bonifaz Nuño. En ese sentido, sí me influyó la docencia para dedicarme a la gramática latina ciceroniana. Y una de las figuras que a mí me marcó y me seguirá marcando, Mauricio González de la Garza. Él me enseñó a leer, me enseñó a destacar lo que es importante en la literatura, que es el contacto con el texto literario. Entonces han sido muchas las personas, profesores a los que yo les debo todo, que me han marcado, repito, que me marcaron, no solamente académicamente, sino como persona. Yo estoy convencida de que los maestros aprendemos de los alumnos. Nosotros encauzamos y orientamos el conocimiento, pero el verdadero aprendizaje viene de los alumnos. Alumnos como Fernando Ibarra, que ahora es el coordinador de Ecdótica, fue mi alumno en algún momento y en alguna ocasión en la sala de firmas me encontré con 5 generaciones que iban llegando y a usted ahora sí les pregunto en qué siglo fue mi alumno, ¿no? Entonces, pues lo que más que legado, lo que he tratado de inculcarles es eso, que tienen los miedos y descubran sus propios potenciales porque los tienen. Por mi raza hablará el espíritu. Para mí fue un choque magnífico. ¿Por qué magnífico? Porque
yo venía de escuelas particulares donde no te dejan ni respirar. Era un ambiente totalmente diferente. Por primera vez me sentí un ser separado, auténtico, porque empezaron por decirme maestra Palazón. Cuando yo cursé filosofía, yo me aventaba a decir cosas que no se aventaban los otros. Y esto me daba seguridad en mí misma. Una maestra muy, muy querida y que fue mi gran apoyo y ha sido mi gran apoyo durante estos años, que es Esther Cohen. Ella pues fue mi maestra de metodología de la crítica en los prerequisitos y gracias a que leyó un trabajo final que yo le entregué, me invitó a participar como becaria de uno de sus proyectos de investigación. Yo tuve la suerte de encontrar siempre profesores muy generosos que me invitaban a proyectos personales que tenían ellos, pero además dándome el espacio y también el reconocimiento de mi trabajo. O sea, un docente que se precie de ser buen docente tiene que investigar para dar una clase y no se vale repetir al infinito los contenidos durante años para hacer mejores generaciones, para uno aprender también y crecer profesionalmente. Y me siento muy afortunada de poder celebrar estos 100 años con la UNAM y en la UNAM. Afortunadamente conocí a la maestra Aurora Ocampo, también a María Rosa Palazón, que me orientaron. Por ejemplo, el doctor Bonifaz Nuño era un hombre con un gran sentido del humor. Y en sus conferencias, amenas, porque él nos platicaba que uno de los postulados de su generación era el relajo. Nos hablaba de la fenomenología del relajo. Y recuerdo con cariño a Juan José Arreola, que dio un seminario de literatura, le pusieron literatura latinoamericana. Aportan mucho, son mis maestros realmente los alumnos, con las lecturas y los comentarios en clase. Entonces eso me tiene vigente, ¿no? La querida Facultad de Filosofía y Letras. Yo entré en el año 79, hacia el final. En aquel entonces el semestre empezaba muy tarde. Entonces, pues en los 80s hice mi carrera, ¿no? Lengua y Literaturas Hispánicas, con la maestra María Luisa Capella, ¿no? Y el doctor Arturo Souto, ¿no? En particular los escritores. Había maestros que eran escritores, ¿no? Y que quizás pues fueron los que más me revelaron, ¿no? Lo que digamos, el saber del escritor. Y quizá el curso más entrañable, que era como un regalo, una sorpresa, era cuando estábamos en clase de lingüística y tocaba Juan José Arreola. Y entonces decía, vengan a mi clase. Y entonces le preguntábamos, ¿y de qué es su clase, maestro? Y decía, literatura y vaguedades. Tuve también experiencia con otros profesores que fueron, por ejemplo, Raúl Ávila, sí, fue un muy buen profesor, y Margarita Palacios. Desde luego también tuve yo clases con Juan Manuel López Blanch, que todo el mundo elogiaba, era un gran maestro. Que también tengo muy gratos recuerdos de Gonzalo Celorio, porque Gonzalo Celorio se apasionaba dando clases y detestaba que me interrumpieran porque le cortaban el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Sí? Pero eran clases en las que ponía todo su amor a la literatura y que pues a todos nos entusiasmaba muchísimo. La docencia es un espacio de intercambio, ¿sí? Y además, para presentar las cosas que uno lleva preparadas para una clase, pues tiene uno que asimilarlas muy bien. Entonces, pues es un espacio en el que uno prepara lo que va
a exponer. Cuando yo entré a la facultad, que fue por los años 70, yo ya estaba muy familiarizada con la facultad porque mi padre era profesor de la carrera de filosofía. Entonces algunas veces llegué a ir de oyente, en fin. Pero fue con cada uno de ellos un aprendizaje muy particular. Fueron mis maestros el doctor Lope Blanche, la maestra Aurora M. Ocampo, Héctor Valdés, Margot Glantz, Luis Ríos, bueno, una pléyade de profesores que además eran creadores literarios, muchos de ellos, ¿no? La docencia pues en el sentido de que estás cultivando un conocimiento y lo estás dando a conocer y lo estás propiciando, ¿no? Pero también la otra parte del alumno, ¿no? Que viene siempre con cuestionamientos, con interrogantes, y eso definitivamente nos enriquece. Entonces tuve a Luis Ríos de profesor de literatura medieval. Souto fue mi profesor de Siglos de Oro. Lope me dio 50,000 clases. Me tocó además la suerte de que justo creo que fuimos la única generación que nos tocó el plan de 5 años, que era maravilloso. Y por el otro lado de literatura, como digo, estaba Ríos, Souto, la maestra Millán, que nos dio nos daba las metodologías y técnicas de investigación, muy exigente, pero se aprendía mucho con ella. Alaide Fopa me dio literatura italiana, que era una belleza de clase, no tienes idea. Tuve muy buenos profesores, la verdad. Y entonces, pues en la facultad, yo encontré todo aquello que realmente me gustaba y que ahora me llena completamente. Pero yo me uní a este grupo con la doctora Paola Vianello, y ahí también cambió mi vida porque pues cada profesor imprime en los alumnos ciertas tendencias e incluso ideologías. Me parece que esto es en lo que yo podría realmente contribuir con los alumnos: respeto por las ideologías y un trabajo profundo sobre los textos. Desde luego, estar en la Facultad de Filosofía y Letras era estar en una institución que ofrecía un camino para la profesión, para profesionalizar los estudios, los gustos que uno tenía. Me tocó tener maestros magníficos que pertenecían al exilio español. Me tocó tener experiencia invaluable al maestro Hernán Lavín Cerda, que llegó de Chile en septiembre de 1973. Recuerdo mucho a la doctora Eugenia Meyer, por ejemplo, ¿no? Que se interesó en el tema de la Revolución Mexicana. Yo creo que aprendí de mis maestros y a la vez yo reproduzco eso, transmitiendo e impactando a los alumnos. El maestro debe darlo todo. Y yo sé que alumnos míos es lo que hacen también en su clase. Reproducen el esquema que yo les copié a mis maestros. Ese darlo todo. Darlo todo implica buscar la sintonía con el alumno. Darlo todo implica darte cuenta de que estás ante personas, ante seres humanos, y que tienes que embonar porque si no se te van. Pues para mí es mi vida entera. O sea, influyó para mis decisiones laborales y sobre todo me descubrió un mundo que era un mundo maravilloso, donde por los pasillos paseaban Juan José Arreola, Salvador Elizondo, pude tomar clases con Ramón Xirau. Realmente la facultad es un lugar muy rico para cualquier persona, y para alguien que se quiere dedicar a las humanidades es increíble. Bueno, yo tengo que agradecerle prácticamente toda mi vida laboral a Flora Botton, que fue la profesora que me enseñó, que me dio el curso de literatura medieval, y yo me dediqué a la literatura medieval porque me quedé enamorada. Entonces, eso es muy importante también para ellos, saber que no el maestro está ahí, es el gurú, sino que podemos estar en un nivel de intercambiar
nuestras experiencias, intercambiar nuestros conocimientos, y ahora que ellos se meten al internet y se meten a todo y que pueden averiguar todo, pues es una maravilla trabajar con muchachos jóvenes que saben la tecnología porque ellos aportan muchísimo al desarrollo del conocimiento. La oportunidad que se me dio en aquellos entonces de estudiar una carrera en la UNAM, pues me abrió trabajos, me abrió mi alma, porque me dedico a la literatura latina que me nutre, completamente me nutre, como el doctor Ramírez Trejo, como el doctor Ignacio Osorio, el doctor Heredia. Con el doctor Heredia yo tuve pues un acercamiento porque él era el profesor también de latín, ya más avanzado. Tenía él un gusto por la literatura, que era lo que a mí me despertaba. Tú como profesora de letras hispánicas, es no solo que aprendan latín, sino que el latín les sirva para otras materias. Ese es mi primer objetivo. Y otro que me vino a visitar no hace mucho, me dijo una cosa preciosísima, que son de las satisfacciones que tiene uno como profesora. Me dijo, maestra, es que usted siempre está en mis clases. O sea, él es profesor y él da clases. Y él cuando está dando su clase se acuerda de lo que yo les enseñaba. Entonces me dice, es que usted siempre está en mis clases. Ser alumna de la facultad fue una influencia definitiva en el hecho de dar sentido a mi propia existencia. Estudiar historia en un ambiente intelectual tan fértil, crítico, variado, me permitió comprender la importancia de conocer los procesos históricos, pero también de conocerme a mí misma. Siempre recuerdo con cariño, admiración y respeto a la maestra Beatriz Ruiz Gaitán. Ella, con base en las expresiones que yo había hecho sobre mi interés en la Ciudad de México, me orientó para encontrar mi tema de tesis de licenciatura sobre la vida cotidiana en esta ciudad en los siglos XVI y XVII. Solo puedo decir que así como ellos lo hicieron, mis profesores que me buscaron abrirme camino, encontrar formas de comunicarme con el mundo académico, todo eso, yo eso es lo que he pretendido siempre con mis alumnos. Pues son años maravillosos, ¿verdad? De aprendizaje y de ubicación en cuanto a cómo se va uno a realizar con de literatura con las maestras Dolores Bravo, Margarita Peña, la doctora Paciencia Tañón, el profesor Germán Dehesa, Huberto Batis. Una de las cosas que pienso cuando doy clases es cómo lo que hago en ese momento puedo compartirlo con los alumnos. Pues fíjate que yo la facultad hasta ahora sigue siendo una facultad que quiero mucho. Y todo lo que aprendí, digamos, de vida y en cuanto a los conocimientos, pues todavía trato de aplicarlo con los estudiantes y en su momento profesores del exilio. Por ejemplo, pues ahí te puedo hablar de Juan M. López Blanch, de Paciencia Ontañón. Hay uno que recuerdo mucho, César Rodríguez Chicharro. Y un profesor que es increíble cuando comento que fue mi profesor, y también lo aprecio muchísimo porque me enseñó mucho sobre poesía, fue Guillermo Sheridan. Funcionaba excelentemente bien el Justo Sierra, conocido como el Che Guevara. Fue una época en que había cine, había música y por supuesto los grandes invitados. Me tocó una época en que estuvo Humberto Eco, Julio Cortázar, Mario Benedetti. Después vivir en un país militarizado como Israel, llegar aquí y la UNAM y ese verde y era todo la libertad y el movimiento zapatista que llegaba aquí. Bueno, fueron dos maestras, Ana María más bien en filosofía, muy fuerte. Yo siempre repetiré que es la mejor maestra de la Facultad de Filosofía y Letras que he conocido, Ana María Martínez de la Escalera, con esa forma rigurosa, que no tiene nada de rígida y muy crítica, profundamente crítica.
Otra maestra que venía en este seminario, que fue también, fue formadora para mí, es Tatiana Bubnova. Yo aprendí mucho de Tatiana y me dio mucho gusto cuando estando en hermenéutica, Tatiana vino a formar parte del seminario de hermenéutica. Fue para mí así una oportunidad de retribuir con hospitalidad, ¿no?, a alguien a quien le debo mucho. Investigación sin docencia puede llegar a ser un monólogo sordo, una cosa estéril como poca, ¿no? Entonces, y lo otro que también implementamos, y veo que ellos también lo implementan, es el trabajo de campo de filosofía. La profesora que más ha marcado mi trayectoria académica fue mi tutora, que fue Tatiana Bubnova. Sí, con ella sí, o sea, he tenido una influencia enorme, tanto como tutora y más adelante como amiga. Creo que el ser coordinador del posgrado es algo que me marcó definitivamente porque me hizo asumir un compromiso, ¿verdad?, con la facultad, con el instituto, con la docencia, que no la tiene uno simplemente siendo profesor. En una ocasión, yo iba a un congreso internacional en San Cristóbal de las Casas. Y en una estación de autobús me encontré con un joven japonés que yo había visto en la UNAM y nos pusimos a platicar. Y resulta que estábamos en el mismo posgrado de antropología, coordinado por la facultad. Y nos hicimos amigos. Luego, unos años más tarde, él concluyó su doctorado y concursó para una plaza en el Centro de Estudios Mayas y entró a trabajar. Y entonces fue mi colega, Tsubasa Okoshi se llama él. Nos hicimos grandes amigos, ¿verdad? Por muchas razones, pero una de ellas es que compartíamos el hecho de ser extranjeros. Pero me ayudó, pues, humanamente, obviamente, académicamente, intelectualmente, para mí fue determinante. Los profesores, los compañeros, el ambiente y la institución, ¿no? Yo creo que a partir de entonces soy Puma y no dejaré de ser Puma nunca. Digo, tuve la suerte de volver y de seguir aquí. Me parece el mejor lugar del mundo, pero eso no se lo digan a nadie, para que no lo contaminen. El mejor lugar de México, desde luego, y el mejor ambiente académico para trabajar y para estudiar, de los que yo he estado. No es que he estado en todo el mundo, pero de los que conozco, es el mejor. Uno fue Juan López Blanch, ¿no?, de filología, lingüística y filología, que era un poco el coco, pero fue un aprendizaje de lo más tradicional del mundo, verdaderamente. No sé si era escuela española de los 50, 60, pero fue genial. Yo aprendí mucho, lingüística, mucha gramática histórica, mucho de dar clases, ¿no? Lo que más me ha retribuido es dar clase, más todavía que mi trabajo de investigación, ¿no? Horacio López Suárez, que nos daba letras españolas, María Anduesa, que nos dio medieval, una profesora por demás simpática, Blanca Estela Treviño, que la extrañamos mucho. Es una facultad, yo que provengo de otra, siento que es una facultad donde el espíritu es eso mucho, compartir la enseñanza. Había profesores de ya más edad, diría yo, los que me tocaron a mí, de mucha experiencia. Y creo que el conocimiento era también muy vasto, ¿no? Para mí fue una experiencia inolvidable, tanto como tomar los prerequisitos, la maestría y dar clases. Es algo que no se me olvida y que agradezco muchísimo. Mira, tomé filosofía con Shirao, tomé teoría literaria con Antonio Alatorre, tomé medieval con Luis Ríos. Yo más que maestra soy estudiante. O sea, no sabes de veras la pasión y la curiosidad que me habitan para saber algo, para entender algo que no entendía, aprender algo que descubro. Y lo que quiero y sigo queriendo es que descubran la lingüística, porque llegan sin saber qué es. Y la que amo es la dirección de tesis, sobre todo cuando tengo estudiantes como Laura Villalobos,
que yo la definía como, es como una papirola, una pajarita de papel. Le haces así y vuela. Es la mejor estudiante que he tenido en toda mi vida. Pero más me gustaba historia. Y parece ser que fue la elección correcta, porque me encantó, me fascinó y volvería a estudiar eso. De alguna manera influyó muchísimo en toda mi vida, que hasta la fecha lo sigo ejerciendo. La que definitivamente sentó verdaderamente mi pasión por los mayas y el imperio colonial fue la doctora Mercedes de la Garza, definitivamente. Esa pasión por la historia, buscarla, encontrarla, yo creo que esa pasión se quedó muy dentro de mí. Eso es lo que me dicen los alumnos que les transmito. Los alumnos me dicen, no, pero es que habla con tal pasión, entrega en la documentación. Luego, es que cuando yo llego a un archivo, yo desaparezco, yo me meto en la documentación. Pues yo celebro con muchísimo entusiasmo esos 100 años de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que a lo largo de este año pues ha tenido varias manifestaciones de festejo. El doctor Germán Viveros, que fue mi asesor en los distintos grados, pero también el doctor Julio Pimentel, gran conocedor de la obra de Cicerón, el doctor Roberto Heredia, y alguien que se fue muy pronto, pero que dejó una huella indeleble en muchos de sus alumnos y en la universidad misma, Ignacio Osorio Romero, que llegó a coordinar pues, la Biblioteca Nacional, ¿no? Yo creo que ese es el gran regalo que la UNAM nos da a todos y cada uno de los universitarios, ¿no? Pulsar la sociedad dentro de la universidad y regresar allá con esa conciencia y con ese compromiso de lo que uno viene a aprender acá.